La mejor de las mañanas para ti, mi hermano, mi amigo. Qué bendición estar nuevamente en esta posición que es la posición de hijo, la posición de, en el nombre de Jesús, de alguien que tiene el corazón dispuesto para recibir la palabra que el Dios de la gloria envía hoy. Esta mañana es a Dios que damos toda la gloria y toda la gratitud por lo que está haciendo con nuestras vidas, por lo que va a hacer con nosotros y por los cambios que hará su palabra. Aleluya. Los cambios que hará su palabra a través, a través de del Espíritu Santo seremos mudados en un nuevo hombre y el Dios de paz te llene con su paz. El Dios de paz en esta mañana nos visite por amor a su nombre, que sea Él propicio a nuestras necesidades, que sea Él el que nos tome en sus manos, que sea Él el que nos lleve, aleluya, de poder en poder, de gloria en gloria, y podamos nosotros ser llenos de esta palabra. Te bendecimos de parte de Iglesias Elohim. No sé, yo creo que no voy a salir completo en el video, pero bueno, vamos a tratar. Tal vez poniendo más distancia, hermano. Aleluya. Bien, ahí estamos bien. Entonces, Proverbios 22, para gloria del nombre de Cristo. Hoy es un día maravilloso porque nuestro Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y está solícito a enviar su bendita palabra. Entonces te decía, hoy nos acontece Proverbios capítulo 22 y váyase conmigo a Proverbios 22, versículo, ahorita le digo, perdón, no es claro. Proverbios 22, versículo 16. A Dios damos gloria en esta mañana, a Él bendecimos porque Él ha sido fiel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Yo leo acá en Proverbios 22 y usted atento en el nombre de Jesús, hermano. Proverbios 22, 16. Podemos leer ahí que dice que el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente empobrecerá. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que le da al rico, ciertamente se empobrecerá. 22, 16 de Proverbios. Si usted puede compartir el video, hermano, porque resulta que tenemos siempre esa batalla, porque hay veces que no nos deja compartir el video. No sé por qué. A Dios sea la gloria por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, pero yo creo poderoso es Dios para cambiar esto, poderoso es Dios para enviar su palabra a aquellos que aún pues no han recibido estas promesas de Dios en su vida. Y yo te quiero invitar entonces a que medites un poco en Proverbios 22, 16 conmigo. ¿Pero por qué, hermano? Porque el que oprime al pobre dice claramente no. Oh, hermano, pero tenemos que ver qué es un pobre. Porque pobre, tú puedes decir pobrecito yo, tú puedes decir pobrecito fulanito, pobrecito menganito, pero cuando la Biblia habla de pobre, Él lo hace claro, Él lo aclara. Oiga esto, primero tenemos que ver esta palabra de oprimir, hermano. Yo necesito saber qué es esto de oprimir según Dios. Ya tenemos 3 minutos, gloria a Dios. Bienvenido, Efrin. Qué bendición tenerte, hijo, siempre, siempre, siempre buscas alimentar tu espíritu, mi hijo. Eso es algo de loar, es algo loable, es algo, aleluya, es algo que nosotros debemos considerar. Y si lo consideramos nosotros que somos hombres, ¿cuánto no más Dios? Lee conmigo ahí. Oprimir es la palabra ashak. Y esta palabra ashak es presionar. Oiga, qué cosa más oprime. Es la palabra ashak. ¿Qué es esto? Presionar, defraudar,
violar, desbordar, calumniar, defraudar, ya lo dijimos, robar y hacer violencia. Ala, hermano, qué cosa más. También es cautivar. ¿Qué es esto? Bendiciones, Erwin Leal. Qué bueno, estamos alimentando al Espíritu con palabra de Dios. Proverbios 22:16. Bienvenidos a los que se añaden. Entonces dice, no oprimas, aleluya, perdón, no dice así. Sí, dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que le da al rico ciertamente empobrecerá. Y buscábamos la palabra oprimir y es ashak. Esa es la palabra hebrea y significa presionar, es oprimir al pobre, es defraudar al pobre, es violar al pobre, es violar sus derechos, hermano, es agraviar al pobre, es calumniar al pobre. ¿Qué más? Es cautivar, meter en cautividad al pobre, es cargar al pobre, es ponerle cargas, es ponerle pesor, es ponerle algo que él no puede llevar todavía. Eso es oprimir. ¿Y sabe qué? Esto de calumniar me impresiona porque es algo muy visible en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, en las iglesias, y Dios es bueno porque a tiempo te habla a ti y a mí. El que calumnia al pobre, el que defrauda al pobre, el que violenta al pobre, ¿qué más? El que defrauda al pobre, el que viene y mete en cautividad y hace violencia y hace vejaciones al pobre. Lo que dice aquí la Biblia es que lo está haciendo para aumentar las ganancias, pero cuando aumenta las ganancias con oprimir al pobre, ¿sabes qué es lo que le va a pasar? Aleluya, que le va a dar al rico, y entonces ciertamente está escrito, va a empobrecer a esta persona porque está haciéndolo en contra del deseo de Dios. Dios dice en su palabra que hay que darle al pobre, no que hay que quitarle. Así dice la palabra, hermano. Y aquí vemos cómo hay una situación en la que se cae en esa terrible actitud, robarle al pobre, hacerle vejaciones, hacerle violencia, defraudarlo, y aún con eso lo que estás haciendo es que es darle al rico. ¿A quién? Darle al rico. Eso es lo que estamos haciendo cuando nos metemos a violentar, a forzar, a defraudar, a ponerle cargas que no tiene que llevar esa persona pobre y necesitada. Ahora, yo quisiera que usted buscara conmigo o pensase usted, ¿qué es esto de carga, hermano? ¿Qué es esto de pobre? Porque fíjese que un pobre, lo primero que imaginamos nosotros es alguien que no tiene dinero. Sí, ciertamente también sucede eso, hermano, que la gente que está más necesitada de dinero, la gente que está pasando una situación fuerte en cuanto al dinero, esa persona está siendo vituperada y está siendo violentada por muchas y en muchas ocasiones por nosotros. Yo creo que sí me estoy oyendo. ¿Y sabe qué? Ese pobre, la palabra, aleluya, es dal. La palabra hebrea es dal, D-A-L, dal. Ese pobre es un flaco, un afligido, un débil, un extenuado, un indigente, un menesteroso, uno que está colgado literalmente, desvalido. Y yo se lo puedo ejemplificar de la siguiente manera. Es alguien que sus pies ya no están firmes en la tierra. Es alguien que por las mismas situaciones adversas ya no tiene sus pies en la tierra, ya no está firme, pues hermano, ha perdido eso que tú tienes, la libre locomoción, ha perdido esa habilidad de caminar, gloria a Dios, esa facultad que Dios le dio de poder movilizarse a sí mismo, de poder ir del punto A al punto B. Él ya ha perdido eso, y por eso yo asumo que el Dios de la gloria, aleluya, que el Dios de la gloria dice en esa palabra de pobre que también es un desvalido, que es alguien que está colgado, o sea, es alguien, no sé si usted se dio cuenta, pero hace muchos años, no es ahorita, hace muchos años,
hubo una situación con una empresa financiera. Me voy a reservar el nombre. Vamos a decir, hace unos 30 años, unos 25 años, entre 20 y 30 años, había una financiera en nuestro país. Y esa financiera, que era millonaria porque por lo que hacían, empezó a captar capital. Y pasó aquí en nuestra tierra, captaron capital, y yo fui testigo de muchas personas que metieron sus 10,000 quetzales, sus 20,000, sus 30,000, sus 50,000 quetzales, y los primeros meses pues les daban jugosos intereses, y haga de cuenta que estuvieron más o menos como un año quizás laborando, y de repente toda la gente que hasta empeñó su casa, empeñó su propiedad, vendió cosas para meter su dinero ahí, puso todos sus ahorros en ese lugar. ¿A quién le estaba dando? ¿A quién le estaba dando ahí? Le estaba dando al rico, le estaba dando al rico. ¿Y qué pasó? Ciertamente un día esa empresa desaparecieron, no la empresa, sino que desaparecieron los gerentes, desaparecieron la gente que manejaba el dinero. ¿Y sabe qué sucedió? Vino a pobreza toda la demás gente. ¿Por qué? Porque quizás no estaban oprimiendo al pobre. Bueno, sí lo estaban oprimiendo para aumentar las ganancias, porque quizás hasta esos padres dejaron de darles a sus hijos y pusieron violentamente, les quitaron el futuro a sus hijos. Ellos vinieron y violentamente le quitaron a sus pobres hijos, a su pobre familia, para dársela a un rico, y ciertamente se empobrecieron, porque después muchos de ellos, así como dice acá, no solamente cayeron en esto de quedar y ser defraudados, le fueron violados todos sus derechos, fueron agraviados, fueron calumniados, y ¿sabe qué pasó? Hubo un robo tan grande que esa gente, aleluya, quedó en esa condición de pobre, prácticamente, y vimos cómo se colgaron muchos literal y se ahorcaron, y dejaron desvalida a su familia, porque ellos le dieron su dinero al rico, pero al rico que hace ganancias deshonestas. Y uno debe meditar, uno debe anticiparse con la ayuda de la palabra que hoy leemos, y con la palabra nos ayuda el Espíritu Santo a discernir, porque viene ese tiempo. No le ha pasado a usted quizás, pero a mí me llegan mensajes de un montón de gente por Messenger, por WhatsApp, por todas partes, hasta en los en vivos ponen el mensaje ahí de que es un millonario que se está muriendo de cáncer, que no tiene a quién heredar, y que te quiere dar a ti toda su herencia, y que son 100,000 no sé qué euros, y que es, hermano, esa gente está pretendiendo oprimirte a ti, pobre, necesitado. Aleluya. Esa gente está queriendo robarte a ti. Esa gente está queriendo violentarte. Esa gente te está queriendo afligir. Y entonces tú le vas a dar las ganancias. ¿A quién? Ellos lo están haciendo por aumentar sus ganancias, pero tú le estás dando al rico, y ciertamente vas a ser empobrecido, vas a empobrecer más, porque tú voluntariamente entregaste tu dinero por amor a tener ganancias, y resulta que se da la vuelta la situación, y te quedas de brazos cruzados y sin ni un centavo, y solo hiciste rico al que ya tenía dinero deshonestamente. Así es la frase correcta. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios nos habla de no cometer ese error, porque hay opresiones que usted y yo nos las ponemos a nosotros mismos. Nosotros que tenemos necesidad de económicamente hablando, vamos a ser esos pobres a los que le ponemos cargas. ¿Por qué? Para aumentar nuestras ganancias. Y resulta que le estás dando tu vida, le estás dando tu dinero, le estás dando tus ahorros al rico, al que tiene dinero. Mal habido, claro, estoy yo claro en eso. Y entonces va a venir pobreza a tu vida. Bendice al Señor todavía. Qué bendición que Dios nos hable. Por si habías pensado enriquecerte, hacer ganancias, ibas a oprimir a tu misma casa. Aleluya.
Entonces, yo quisiera que usted leyera conmigo, le voy a escribir ahí, este versículo. Qué interesante, hermano, que Dios esté hablando. Oh, bienvenido, Aldair, qué bendición tenerte aquí, mi hijo. Mire esto, qué linda la palabra, qué cosa más hermosa. Dice, pero te lo tengo que leer, es Gálatas 2:10. Lo vamos a leer un poquito más atrás del texto que copiamos ahí. Gálatas 2:10. Mire esto, qué maravillosa es la palabra. ¿Es puntual Dios, sí o no? Siempre llega su palabra a tiempo. Fuera de tiempo llega muchas veces. Y hoy puede ser que esté llegando fuera de tiempo a tu vida. Oiga esto. En el versículo 2:9 de Gálatas. Vamos a leer el contexto para tener una idea de lo que está hablando la palabra. Gálatas 2:9, disculpe la tardanza, ese versículo no lo tenía copiado. Gálatas 2:9, y yo te lo quiero dejar ahí escrito, mi amigo, mi hermano. La palabra está siendo de bendición. Cada mañana hemos recibido de parte de Dios la instrucción. Hemos recibido de parte de Dios. Aleluya. Te voy a copiar. Perdón, vamos a copiar el 2:8 primero. Está hablando ahí el hermano Pablo. Bendice al hermano Pablo todavía. El hermano Pablo, ¿ya lo puede leer conmigo? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Para aquellos que dicen que no hay apóstoles. ¿Se dio cuenta? ¿Leyó conmigo? ¿Lo puede leer usted otra vez? Léalo en lo que yo le copio el versículo 9. Medite eso. Hay apóstoles de la circuncisión. Y los apóstoles de este tiempo son ¿qué? Los apóstoles del Espíritu. El Espíritu mismo hizo llamar, fue a buscar a los apóstoles de este tiempo. Bíblicamente aparecen como más de 12, como 15, 16 aparecen más o menos, que el Espíritu fue el que los llamó para el apostolado. Y mire esto, en el 2:8, ya lo leyó, ¿verdad, hermano? Oh, permítame, yo estaba copiando de más ahí. Ya le había copiado el 2:8, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mire lo que dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora seguimos leyendo en el 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob y Pedro, Cefas es Pedro, y Juan, ¿quiénes? Tres, dice la Biblia, que con 2 testigos será toda la verdad, que en boca de 2 testigos, 2 o 3, hay verdad. ¿Y sabe qué? Aquí por eso la Biblia habla de 3 personas, habla de Jacob, habla de Cefas, que es Pedro, y habla de Juan. 3 testigos. Oiga, los que están en contra de lo que Dios le implantó y dejó y levantó. Hay apóstoles, habían del Cordero, esos habían de la circuncisión, y están los del Espíritu, que son los que el Espíritu apartó. Y oiga esto, en el 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob y Cefas, Juan, es por gracia que eres apóstol, es por gracia que eres pastor, es por gracia que eres evangelista, es por gracia que eres maestro en la palabra, es por gracia que tú has sido llamado y te has sido encomendado esa función apostólica, profética, hermano. O sea, ¿qué dice ahí? El mismo Pablo dice, y reconociendo que la gracia que me había sido dada, el regalo, pues, Jacob, Cefas y Juan reconocieron la gracia de Dios sobre la vida y sobre Pablo, que eran considerados como columnas. ¿Quiénes? 3 columnas del evangelio. Pablo, Jacobo y Cefas reconocieron que fue gracia de Dios
el darle a Pablo un apostolado, el ser enviado. No se haga bolas, es ser enviado, es un enviado. Aleluya, ese apóstol. Entonces, que eran considerados las columnas de ese momento, nos dijeron a mí y a Bernabé, aleluya, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿A quién? A él y a Bernabé. O sea, Dios unió a estos dos, hermano. Aleluya. En señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y Pedro, Jacob y Cefas permanecieran ministrando el misterio de la piedad, el evangelio, las enseñanzas que necesitaban estos apóstoles que eran de la circuncisión. Pero ahora, por la gracia de Dios, Dios levanta a un Pablo para que por la gracia de Dios, Pablo nos trajere a nosotros los de la, aleluya, de la denominación, o como le llama ahí la Biblia, gentiles. Ala, hermano. Esto es el 2. Permítame, ¿cuál le leí? El 2:9, ¿verdad? Oh, reconociendo la gracia de Dios sobre Pablo. Ahora hay apóstoles que fueron puestos para nosotros, ¿quiénes? Los gentiles, la gente que no era de Dios, la gente pagana, la gente que vivía en idolatría, éramos nosotros. ¿A quiénes? A los gentiles mandó Dios a compartirles ese misterio y ese poderoso evangelio, hermano. Por eso es locura para muchos, pero para ti y mí es poder de Dios, hermano. Y esto de gentiles, no tengo que explicarle lo de los circuncidados, no se lo tengo. Los que eran de la circuncisión, no se lo tengo que explicar. Usted sabe qué es esto de circuncisión. Yo creo que ya lo hemos visto muchísimas veces. Pero cuando habla acá de gentiles, permítame, vamos a ver si lo logro. Sí, de los gentiles. Habla de nación y pueblo, aleluya, que era forastero. Bendice al Señor todavía. Era pueblo que no era pueblo de Dios. Y eso somos nosotros. La palabra hebrea es etno. Como cuesta un poquito. Etsonos. Permítame, hermano, se lo tengo que escribir. La palabra hebrea es etsonos. Esto es gentiles. ¿Y sabe igual a qué es esto? Es igual a gentiles. Pues bueno, es igual a gentiles. Se lo voy a escribir. Necesita usted y yo conocer más de la palabra, conocer más del original hebreo. ¿Para qué? Eso, el primer significado que encuentra usted es gentiles. Pero también esto tiene el siguiente significado. Es un pagano, un forastero, y también le agrega un pueblo. O sea, el Dios de gloria envía a Pablo para llevar estas promesas deliciosas y este evangelio maravilloso a nosotros los pobres, los necesitados, los gentiles. ¿Cuánta necesidad teníamos nosotros de un rescate? Muchísima necesidad. Éramos menesterosos porque no éramos pueblo de Dios, éramos los gentiles, éramos gente que era ajena al llamado de Dios y por los cuales había enviado a Jesucristo. Pero él dice la Biblia que él era la luz del mundo. Él vino al mundo, pero fue su pueblo, esa nación de los circuncidados, de la circuncisión, esas familias que eran familia de Dios, hermano. Dios los tenía como hijos, los tuvo como hijos durante miles de años, pero ellos escogieron no recibir a Jesucristo. Ellos escogieron que la luz vino y prefirieron y amaron más las tinieblas y se quedaron en oscuridad. Y ahora el sol de justicia resplandece sobre la vida de nosotros, los que éramos paganos, los que éramos forasteros, los que ni siquiera éramos pueblo de Dios, porque él dice, bendita promesa,
me voy a buscar, voy a llamar a un pueblo que no son pueblo, voy a llamar a un pueblo que no preguntaba por mí, voy a llamar a un pueblo, aleluya, porque yo quiero llamar a celo a la nación Israel, dice Dios, y por eso fuiste llamado tú, y por eso es que Dios añadió tantos carismas espirituales, tantos adornos espirituales en el nuevo pueblo que Dios se vino a buscar, porque dice él, no me buscabas ustedes a mí, no me buscaron, yo los busqué a ustedes, no fue tú por bueno, por buena gente, por de buen corazón que te uniste a Cristo, fue la bendición y la gracia de él que puso en Pablo, que puso en este otro varón. Ay, se me olvidó el nombre, hermano. Aquí está en el 8. Puso esa gracia en Bernabé y en Pablo. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que está escrito acá en este bendito, aleluya, evangelio. Váyase conmigo ¿a dónde? Váyase conmigo. Oh, perdón, ya le cobré lo que le compré, no le he puesto lo que es débil y pobre, ¿verdad, hermano? No sé, yo creo que no, pero no está de más que lo copie, mi hermano. Tiene tiempo, hombre, usted tiene tiempo. Al pobre, no le he escrito pobre, ¿verdad? Todavía no le he puesto ahí que es pobre. Ah, no, ¿verdad? Al que oprime al pobre. Ah, bien, le puse el débil, el extenuado, el indigente, el menesteroso, el que está colgado y desvalido. Y le hablaba de que hay gente que literal se colgó. Se colgó, pero no de una persona, no. Fue literal, se ahorcaron porque perdieron dinero. ¿Y saben qué? Hubo gente que tenía un puesto más elevado en cuanto a educación secular, eran doctores, eran ingenieros, eran abogados, eran arquitectos, y resulta ser que no tuvieron más opción que ahorcarse. ¿Por qué? Porque enriquecieron al rico, le dieron su dinero al rico, oprimieron pobres. Imagínese a alguien, vamos a poner este ejemplo, es una hipótesis, no estoy hablando mal de nadie, pero alguien que viene y tiene un negocio y empieza a robarle al pobre, aleluya, ¿le roba a quién? Al pobre. Entonces, este está oprimiendo al débil, está oprimiendo al menesteroso, está oprimiendo al necesitado. Entonces, Gálatas 2:10 sigue diciendo, lea conmigo Gálatas 2:10 y vamos a ir terminando ahí, hermano. Dice, después de que el hermano Pedro, Jacobo y Cefas le dieron a Pablo su aprobación, porque tres testigos reconocieron el apostolado de Pablo y también de Bernabé, por lo que se lee ahí, también Bernabé fue uno que fue enviado, un apóstol, hermano, juntamente con Pablo. ¿Y sabe qué sucedió? Únicamente le pidieron a estos dos, solamente nos pidieron, dice 2:10 de Gálatas, que nos acordáramos de quiénes, de los pobres. ¿Qué le pidió Dios a través de Pablo, Jacobo, Cefas y Juan? ¿Qué le pidió a Pablo y a Bernabé a través de Jacobo, Cefas, Juan y a través del mismo Espíritu Santo, hermano, y del Espíritu de Cristo? Le pidieron nada más. Les pidieron nada más que se acordaran de los pobres, que tuvieran memoria de los pobres. Yo creo que eso es lo que está haciendo Dios hoy con usted y conmigo. Acuérdate de los pobres. No nos hemos acordado de los pobres. Hemos dejado por un lado a los pobres. Oh, ¿quiénes son los pobres? Yo te lo acabo de escribir ahí. Los pobres no son nada más y nada menos que los débiles, que los flacos, los que no tienen el alimento espiritual. Hoy Dios está alimentando a los débiles, Dios está alimentando a los enflaquecidos, a los afligidos. Dios está alimentando con su palabra a los afligidos, porque si usted se dio cuenta, Dios envió a buscarte a ti. ¿A quiénes? A los afligidos, a los que no éramos pueblo. Dios envió su bendito y poderoso evangelio, y el nombre de Jesucristo y el sacrificio de Jesucristo y la muerte y sacrificadamente de Jesucristo y la sangre del Cordero
nos ha hecho pueblo, nos hizo pueblo, hizo de dos pueblos, mire hermano, hizo de los gentiles y el pueblo literal de Dios, hizo un solo pueblo, hermano. Esa es la pequeña modificación que Dios hizo cuando envía a un Pablo a buscar afligidos, aleluya, vino por mí, dígale, a buscar cansados, extenuados, vino por mí, a buscar menesterosos, vino por mí, a buscar gente que estaba desvalida, vino por mí. Tú y yo estábamos desvalidos y literal, eso de colgado, era literal que tú y yo éramos los que teníamos que estar colgados en ese madero, hermano. A eso se refiere allí. Esto está diciendo Dios, que no había esperanza, que ya tu condena y la mía era estar colgado en el madero, y Jesucristo vino y fue puesto en el madero por nosotros. Por eso cumplió Dios a través de Pablo y a través de este varón, hermano. Hola, el Señor, se me olvidó el nombre. ¿Alguien me lo recuerda? Bendecimos al Señor, hermano. A Bernabé y a Pablo les dan de gracia ese apostolado. ¿Para qué? Para que se acordaran de los pobres. Aleluya. Que no, ¿sabe qué les pidieron a ellos explícitamente? Que vayan y hagan memoria y se acuerden que hay un pueblo, que hay una promesa de gente necesitada, de gente débil. Y esto Dios te lo demanda a ti también, hermano. Acuérdate de los pobres, acuérdate de los que no tienen salvación, acuérdate de aquellos que tienen un espíritu y un alma débil, de esa gente menesterosa, del indigente, del que está desvalido. Acuérdate de ellos y lleva esta poderosa palabra que te fue dada por gracia. Y mira, hermano, el Espíritu Santo, el mismo Padre y la palabra son los tres que te dan testimonio de que tú eres un enviado, que tú eres alguien que tiene que llevar la palabra evangelística, que ella tiene que llevar este bendito evangelio, que tiene que llevar la palabra magisterial, que tiene que llevar la palabra en el nombre de Jesús en función de apostolado, en función de profeta, en la función de maestro, en la función de pastor, porque realmente el profeta de profetas se llama Jesucristo. Bienvenida, hermana Gladys, qué bendición tenerle acá. Oiga esto, es a ti que por gracia Dios da testimonio a través del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo, y el mismo Dios Padre da testimonio de que por gracia tú y yo hoy podemos ejercer o funcionar en esos ministerios, hermano. Algunos pues Dios les dio hasta las funciones en los 5 ministerios, pero si Dios te hizo profeta, muévete en la profecía. Pero si Dios te hizo apóstol, muévete en el apostolado. Pero si Dios te hizo pastor, muévete con la palabra, actívate con la palabra. Hermano, si te hizo evangelista, actívate con la palabra. Muévanse los 5 ministerios en la iglesia. Dios dice en su palabra que la iglesia es como un edificio que está siendo construido ordenadamente a través de los ministerios, de las profecías, de los pastores, de los profetas. Dios está diciéndonos hoy, aleluya, que alguien se acordó de nosotros los pobres, alguien se acordó de nosotros los necesitados. Y por lo cual, dice Pablo, yo procuré ser diligente en hacerlo. Oiga, Pablo dice que él procuró, y mire que ningún esfuerzo que tú hagas bajo la guianza y la orden de Dios no va a ser algo pequeño, porque Dios hace cosas grandes contigo. Oiga, ¿qué necesita el hermano pastor para hacer lo que Dios? Ser diligente. ¿Escuchó? ¿Qué necesita usted? Ser diligente en militar en el llamado para lo que lo llamó Dios. ¿Qué es diligencia? Hacerlo a velocidad, hacerlo con esfuerzo, hacerlo pronto y fervientemente, hacerlo solícito, hacerlo con diligencia. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Procurar hacerlo. Hermano, es que fíjese que me mandaron a mí a tal pueblo, mire, y el pastor, yo no sé por qué se le ocurre mandarme al Jute. Yo ya estuve allá, hermano, no se preocupe, ya conozco ahí, allá al Naranjo, al Tambor,
mire, allá en la montaña me mandan, fíjese, y yo no, mejor me voy de la iglesia, porque ¿para qué si él, por qué no manda a otro? ¿Por qué no manda al que tiene carro? Yo te doy testimonio de que me envió a mí a un lugar y yo necesitaba carro y Dios me dio un carro para poder ir a ese lugar. Y después con el tiempo me dio otro carro con el que yo pude ir a esos pueblos a donde nadie quiere ir, porque el llamado a ir a los lugares ahí, no, aquí en el templo todos quieren predicar. Mire, aquí en la iglesia todos quieren que los miren en el altar predicando, qué palabra, qué presencia. Pero cuando que les dice su pastor, hermano, le dice el pastor de la iglesia, te dice tu pastor, o le dice tu pastor a esa gente que solamente quiere ser vista ahí en la iglesia, ahí bajo cámaras, bajo luces, en la comodidad, gente que se acomodó y quieren estar solamente en la iglesia, no quieren ir por aquellos por los cuales murió Jesucristo, no quieren ir y llevar el evangelio ni siquiera a 2 cuadras de su casa. ¿Sabes por qué? Porque son cristianos en la iglesia, son de Dios en la iglesia, son evangélicos del cuartel, son evangélicos que están atrincherados en una iglesia y tienen esa desobediencia, porque déjeme decirle que no obedecer lo que está en los 4 evangelios y que está en el libro de Hechos, de ir y hacer discípulos, de ir y llevar este evangelio. Primeramente dice en Jerusalén, y de ahí empieza a nombrar ciudades, y dice, y hasta lo último de la tierra. Escuche, necesitamos que por la gracia de Dios que le fue dada a los gentiles, porque es gracia de Dios, tú eres un regalo para la iglesia cuando tú sirves y trabajas en la obra que Dios encomendó. Yo bendigo el nombre de Cristo. Acuérdate de los pobres, por favor, acuérdate de los gentiles que aún hay, porque a ellos te envía Dios. No te pongas ahí que le voy a llevar la palabra a los hermanos de la iglesia. No, hombre, si ellos ya están circuncidados del corazón, si ellos ya fueron convertidos, si ellos ya son hijos de Dios, hombre, llévale la palabra a los gentiles. Por eso es que Dios, hermano, no es por nada, pero Dios nos envía a reunir gente que es gentil, a predicarle a gente que es gentil. Ya basta de estarle predicando a los mismos. 40 años de ser cristianos tienen o tenemos 18 años y no cambiamos, y no nos arrepentimos y seguimos siendo esos que oprimen al pobre. ¿Por qué? Porque realmente las iglesias tienen gente que está oprimiendo al pobre. Estamos haciendo eso, aunque no digas, aunque no lo creas, no lo quieras decir. Aleluya. Esto que dice ahí, no oprimas a quién. Ay, Señor, se me corrió esto de la Biblia, hermano. Bueno, se lo voy a leer acá. Bendice al Señor todavía. Esto lo venimos hablando por lo que dice en el proverbio de hoy, en el proverbio 22:16. El que oprime al pobre, oprimiendo gente pobre y necesitada para aumentar nuestras ganancias. Y eso se aplica también en la iglesia. Hay gente que está viniendo a las iglesias y es gente necesitada y pobre, y usted y yo los oprimimos. ¿Qué es oprimir? Es ponerles cargas, es presionarlos, es defraudarlos, es violentarlos, es ponerle cargas, es agraviarlos. Empezamos hasta calumniarnos y les ponemos cargas que ni nosotros, puros fariseos, actuamos, en pocas palabras. ¿Y sabe qué? Mi amigo Erwin, mi amigo Efrin, mi amigo Aldair y hermano Aldair, mi amiga, aleluya, Gladys, basta ya de ser cristiano solo en la iglesia, basta ya de eso. Vaya y lleve las buenas nuevas a los gentiles, a los paganos, lléveselo a los forasteros, lléveselo a la gente de afuera. ¿Sabe por qué? Porque es una ordenanza que Dios da a través de 3. Y a ti no te lo dijo Jacobo, no te lo dijo Cefas, no te lo dijo Juan, te lo dice el Dios Padre, te lo dice el Espíritu Santo y te lo dice el Espíritu y la palabra de Jesucristo. Yo bendigo el nombre de Cristo y le doy gracias por este llamado. Acuérdate de los pobres, acuérdate de los necesitados, primeramente de esa palabra, los necesitados de Dios. Acuérdate de los necesitados.
ten memoria que hay gente que está pasándola igual o peor que tú. No eres tú de los que rescató Dios y los trasladó a esta posición de hijo del Dios Altísimo. Allá afuera hay un montón de hijos de Satanás aún, pero en este momento están siendo fieles a su papá, a Satanás, pero Dios te envía a llevar el conocimiento de que Cristo te acerca y te reconcilia con el Padre bueno que es Dios, para que dejen a ese su padre malvado que tienen y se vuelvan a Dios. Te bendigo, que tengas la mejor de la mañana. Yo creo que ya Dios nos habló y esta mañana el Dios de la gloria le habló a hijos, porque si usted lee el libro de Proverbios, aparecen muchísimas veces, hijo mío, hijo mío, hijo mío, le está hablando a hijos. Que tengan la mejor de las mañanas. Mañana 5 de la mañana, nuevamente estamos recibiendo alimento a nuestro espíritu. Recibe la bendición que Dios tiene para ti. Puedes meditar en esta palabra. En Gálatas del 9 al 16 puede leerlo.